tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición que este 23 de marzo estamos iniciando labores informativas esta semana en Adelante Nicaragua en Extra Plus, con los doctores Cairo Amador Arrieta, Humberto Avilés Bermúdez, para echar un rápido vistazo a lo que acontece en el planeta. Gracias a Humberto y Cairo por estar todavía presenciales aquí. Muy pronto, según algunas formas de ver cosas, podríamos estar haciendo estos encuentros de manera virtual, es decir, a través de la vía telefónica, ya sea a través del WhatsApp, a través del Skype, a través de Zoom, a través de una de estas tecnologías que nos permite el mundo virtual actualmente. Gracias por estar aquí, Humberto y Cairo, de manera presencial este 23 de marzo. Empezamos con datos del coronavirus, del avance del coronavirus alrededor de nuestro planeta. El país más infectado o el país que presenta más casos continúa siendo Italia, que a estas alturas tiene casi 64.000 casos reportados, de los cuales 4.789 son los más recientes. El mundo tiene 366.000, casi 367.000 casos, 16.000 muertes. Sin embargo, hay 101.000 recuperados, 249.000 pacientes activos, es decir, que están en tratamiento en este momento alrededor del planeta. Decíamos que Italia es el país más afectado, seguido por Estados Unidos, que en las últimas horas, desde las 6 de la tarde del domingo hasta la 1 de la tarde en que estamos haciendo en vivo este programa en Extra Plus, reporta el doble de casos nuevos con respecto a Italia. Italia reportó casos nuevos 4.789, Estados Unidos 8.000 casos nuevos y España 4.321 casos nuevos. España se ubica en el cuarto lugar de países más afectados, seguido por Alemania, luego Irán, Francia, Corea del Sur, Suiza, el Reino Unido, Holanda. Esa es la forma en cómo está el planeta. En el caso de América, contando los territorios, todos los territorios y países de América, si no me equivoco, son 4 los países o territorios de América que todavía no reportan contagios. Ya Belice reportó su primer contagio en estas últimas horas, para llegar a los 48.384 casos confirmados con 582 muertes. 284 personas ya se han declarado como recuperadas. Hay 47.518 casos activos, de los cuales 1.102 son casos críticos. Así están los números en cuanto a el COVID-19, la presencia del COVID-19. En América Central, decíamos ya, Belice, que era el único país de la región que no tenía casos reportados, ya reportó su primer caso. Ya Belice reportó su primer caso. Hay 9 muertos en la región centroamericana, 470 casos a esta hora, a la 1 de la tarde, decíamos, de este 23 de marzo en la región centroamericana. 473 casos. Bueno, en otro orden de cosas, OSEX, que es el Observatorio del Comercio Exterior de Costa Rica, da una serie de datos de lo más interesante. Primero, refiriéndose a China y luego a Costa Rica mismo. Dice que en China la actividad manufacturera bajó 13.5% interanual, cosa que no había sucedido desde 1990. En términos del consumo, venta al por menor, bajó 20.5% y esto no tiene precedente. Y en inversión económica de activos fijos, bajó 24.5%, que igualmente no tiene récord anterior. Las restricciones que de alguna manera están superándose en China alrededor de la actividad industrial, le pone a las industrias, a las empresas en sí, otro reto. Y el reto ahora es cómo hacer para aumentar la demanda exterior. El modelo chino ha estado muy alineado con
con promover la demanda interior, pero la dependencia de la demanda exterior es todavía muy alta. Y el problema que vean ahorita es cómo van a hacer con una demanda global débil. Fíjate lo interesante, hace 2 meses, cosas por el estilo, la oferta fue la que fue la que sufrió un bajón terrible. Todas las industrias manufactureras bajaron hasta el 50%, y por darte un ejemplo, el cobre, Chile tuvo una consecuencia fuerte, y el litio en Bolivia, etcétera, ¿no? Por efecto de la oferta. Ahora es por efecto de la demanda. Por lo menos en estos momentos, ¿verdad? Claro, y en la medida en que bueno, a ver, según un informe del SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, incluso el sábado hubo una reunión entre los cancilleres, ministros de salud, representantes de los sistemas de emergencia, migración y extranjería, etcétera, entre Costa Rica y Nicaragua. Y tanto esa información del SICA como esta información de Costa Rica y Nicaragua indican que el flujo de la carga comercial, de la carga de mercancías y demás, no se ha detenido en la región centroamericana. Entiendo yo que más o menos por ahí anda a nivel mundial también el comportamiento. Se ha detenido el tránsito de personas, pero no el tránsito de cargas y mercaderías. Salvo en algunos países en donde las restricciones han sido más duras. Ejemplo, Italia, ejemplo, España. Pero hay otro problema. En Asia, llegan los barcos y se tardan mucho tiempo en descargar. De hecho, Costa Rica dice que los embarques de frutas, por ejemplo, que está haciendo, etcétera, etcétera, cada contenedor les está costando $2,000 más el mantenimiento de eso por efecto de un ralentizamiento en la operatividad del descargue. Mano de obra, falta de mano de obra. Aunque eso por lo general son equipos ya automatizados. Sí, pues por lo que sea, ¿verdad? Se está atrasando mucho el descargue, sobre todo en China, por supuesto, ¿verdad? Costa Rica no tiene cerradas sus fronteras. Pero las tiene cerradas al tránsito de personas. Las mercaderías están circulando todavía libremente. Yo que resido en la carretera sur, y ustedes que alguna vez han estado en mi casa, han escuchado el ruido de los furgones. El estruendo de los furgones, porque justamente como es en bajada de ese trecho, lo hacen en retenida. Y llevo yo varios días escuchando una calma inusitada que tiene que ver con eso. Porque recuerda, desafortunadamente tengo que mencionarlo, los días de los tranques, cuando durante 3 meses, allá en el 2018, estuvieron paralizados más de casi 1 millar de furgones, ¿no? 6. ¿Perdón? 6,000. Bueno, 6,000 furgones, ¿ya? Que se dice fácil, ¿no? A propósito de malos augurios. Pero dice el BID, pues, que eso precisamente causó un efecto en el Producto Interno Bruto regional del 2.61%. De crecimiento. Sí, sí. O sea, un déficit. Correcto. Del PIB del 2 puntos y pico por ciento. Sí. Ahora, siguiendo con Costa Rica, ¿verdad? Interesante, en las últimas 3 semanas, se han perdido 10,000 reservas en hoteles. Pero no es tanto lo que se ha perdido como lo que se va a perder. No, y el efecto de cierre en las empresas. Prevén que un 80 a 90% de las reservas en hoteles en los próximos meses se van a anular en Costa Rica. Para darte un dato, Costa Rica en términos de turismo y demás percibe más de $5,000 millones, ¿verdad? Pues no es poca cosa. Ahora, fíjate lo complicado de esto, porque esto y estamos hablando de Costa Rica, ¿verdad? Con un sistema de gobierno aparentemente democrático, etcétera, etcétera. Mirá lo que le están exigiendo al gobierno las empresas y las agencias de exportación, etcétera. Reducir las tarifas eléctricas. Hacer una contratación laboral flexible en términos de las jornadas de trabajo, así como la posibilidad de dar por terminado un contrato laboral sin carga social.
¿verdad? Que eso se lo está copiando. Ustedes habrán visto las medidas adoptadas por Maduro en Venezuela. ¿No la vieron? No la veo. Van en esa misma línea. Que por todos lados. Ya, pero ¿qué significa quitar la carga social? De cortar los contratos laborales, es decir, no pagar indemnizaciones, no pagar liquidaciones, etc. Y en todo caso, pagar básicamente sobre lo que se trabaja. Y no va a haber días extra, no va a haber días de descanso, etc. Pero esa es la perspectiva de la empresa privada. Esa es la perspectiva de la empresa privada. Eso es lo que está aplicando. No la del Estado protector, cuidado, no, por eso no lo dije suficientemente claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un Estado social de derecho con el que se han llenado históricamente la boca, las tapas, diciéndolo vulgarmente, los liberales de PRO? Porque es la máxima evolución, el famoso Estado social de derecho, en términos constitucionales. ¿Y cuáles son los derechos adquiridos laboralmente también? Y se iba contra la reacción. Fíjate qué niveles estamos. Contra la reacción inicial, valga la redundancia, contrarrevolucionaria. Cuando la Revolución Francesa, ¿qué es lo que ocurrió en materia de la construcción del Estado? ¿Cuál fue la respuesta al Estado liberal, a la concepción liberal del Estado? El Estado mínimo. Cualquier intervención del Estado era vista con pésimos ojos. ¿Qué significa salvemos todas las distancias y los siglos de por medio? La globalización viene a ser la neutralización de ese Estado social de derecho, porque los beneficios sociales se han sacrificado en nombre de los intereses económicos. ¿Por dónde se comenzaban los comentarios de los efectos del coronavirus a nivel pandémico, en las circunstancias que nos está tocando vivir en estos, no idos de marzo, sino principios de marzo, si se me permite la chapiollada de la expresión? Estuviste como Mustaquí ahorita. De la expresión disque-latinesca, ¿no? ¿Por dónde va por lo económico? ¿Por qué de pronto, aparentemente de pronto, Donald Trump presenta un plan de $700 mil millones que van dirigidos a aliviar los efectos de la pandemia en la empresa privada? Comenzando por la suya, obviamente. 1.6 trillones que lo están discutiendo ahorita. Bueno, pero un complemento. Pero es que fíjate aquí, el asunto es, hace 10 días, la semana antepasada, jueves o viernes de la semana antepasada, Donald Trump declara el estado de emergencia y dice que el estado de emergencia le va a permitir disponer de $50 mil millones, es decir, 50 billones de dólares en inglés, ¿verdad?, para hacerle frente a la emergencia y destinarlo a los estados que están afectados. Entonces uno dice, ve, qué bien, ¿verdad? Pero resulta que todo eso va para la farmacéutica y para los hospitales privados, punto, ¿verdad? Ahora estamos hablando de $700 mil millones, es decir, de 700 billones de dólares en inglés, que van para las empresas, para que las empresas no quiebren, entre comillas, porque van a dejar de percibir una ganancia que no van a tener. Bueno, el punto es porque además también existe la posición de los demócratas abanderada por esta joven Ocasio-Cortez, Alejandra Ocasio-Cortez, toda la de Sanders, e incluso Biden se sube en ese barco, que dice que, bueno, en cualquiera de los casos, y por eso no llegaron al mismo acuerdo el viernes, lo principal es hacer una revisión de la distribución de ese dinero que sea universal, dice la Ocasio, que vaya a todos los ciudadanos norteamericanos, que ya las cargas se arreglan en los próximos años, ¿verdad? Y los bancos, dice, el lobby de los bancos está activísimo, ¿verdad? Mirá lo que dice, por ejemplo, un señor que es el jefe ejecutivo de Goldman Sachs. Dice, bueno, acuérdense de una cosa, en todo caso, el que quiere el arruinar la economía, el arruinar las fuentes de producción, el trabajo y la moral, dice, ¿verdad? Eso también es un problema de salud, ¿verdad? Y Donald Trump, ante esta acometida de los demócratas y demás, y en ánimo de llegar a un punto medio, está pensando en que los 30 días que iba a dar de aislamiento, etcétera, reducirlos a 15, ¿verdad? Con lo cual también se reduce el monto que se le iba a dar a la mitad a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, en eso están ahorita. Ahora, el punto importante es
que esa concesión de Trump no es tanto por el carácter humanitario, sino de cara a las elecciones. ¿Ah? Pero ¿qué tanto funciona ese aislamiento del que habla Estados Unidos cuando hoy, es decir, de las 6 de la tarde del domingo a este lunes, al mediodía, este lunes 23, tiene 8.000 nuevos casos, y de las 6 de la tarde del sábado a las 6 de la tarde del domingo tuvo 9.339 casos nuevos. 10 veces más de la semana pasada, pero solo más. Sí. Y eso que está en un aislamiento social, que están la gente guardada en su casa. Pero no es por ahí que le está funcionando, que es distinto a lo que está ocurriendo en Reino Unido, en donde no se han declarado los aislamientos ni las cuarentenas ni nada. Pero ya se están aproximando, ya mandaron a cerrar los pubs, lo cual había una resistencia social en Inglaterra a cerrarlo, ya lo mandó a cerrar Johnson al fin, ¿no? Pero yo creo que dejemos para después de la pausa, si les parece, las 3 preguntas que una ofensiva diplomática china, de la China popular, lanzada desde París, desde su embajada en París, le plantean a Estados Unidos y en particular a Donald Trump con respecto al coronavirus. Hacemos la pausa entonces para hablar acerca de esto y otros hechos alrededor de nuestro planeta. Seguimos aquí en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Planteaba Humberto antes de la pausa que existen 3 interrogantes en torno a la ofensiva de la República Popular China, la ofensiva diplomática de la República Popular China iniciada a través de su embajada en Francia. Empecemos planteando cuál es el planteamiento, valga la redundancia. O sea, esta ofensiva diplomática va de la China Popular contra Estados Unidos para que responda a 3 preguntas o a 3 cuestiones, si lo prefieren. La primera es por qué no aclararon, o más bien Estados Unidos por qué disfrazó y no responde aún todavía, de los 20.000 muertos por gripe del año pasado, ¿cuántos habían con coronavirus? Porque el coronavirus no es nuevo, ya se demostró que no surgió en China y en Wuhan. Sí, no, es decir, a ver, lo que hay en Wuhan es un nuevo coronavirus de los primeros conocidos aquellos por el SARS en el 2003. Entonces, la primera pregunta, ¿en cuántos de los 20.000 fallecidos el año pasado en Estados Unidos por la gripe había coronavirus? ¿Cuándo van a responder a eso? Esa es la primera. La segunda es, ¿por qué no aclaran que en julio del 2019 fue clausurado, sin mayores explicaciones, el mayor centro de experimentaciones químico-biológicas relacionado con virus como el que nos ocupa? Esa es la segunda. Y la tercera, ¿cuál es la explicación de que los funcionarios públicos norteamericanos, sobre todo de alto nivel, los altos tiliches, para expresarlo más chapiollamente, ¿por qué dijeron que al comienzo que el coronavirus era perfectamente controlable? Y en ese momento lo que estaban haciendo era vender o comprar valores bursátiles según les resultara más conveniente. Entonces, ninguna de las 3 interrogantes han sido respondidas hasta la fecha. Y por ahí han comenzado a apretar el tornillo o la tuerca, como lo prefiramos, los chinos a nivel diplomático, ¿no? ¿Y por qué? Podríamos ampliar, esto ya no es planteado por los chinos, porque cae por su propio peso. ¿Por qué Estados Unidos y la Unión Europea, que presumen de ser las grandes potencias mundiales, de ser los rectores o de haber sido del G7 y expulsaron a Rusia, por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué explica? Ese sería un primer por qué. Que en Rusia solo haya 199 casos, ¿ya? Y muy pocos fallecidos. ¿O por qué ni Estados Unidos ni la Unión Europea han podido darle respuesta al coronavirus como la está dando en la Unión Europea hoy por hoy China y Cuba? Y no solamente la Unión Europea. O te la pongo también por cómo ha sido tan efectiva en su control el resto de repúblicas asiáticas, Japón, Taiwán, Corea del Sur.
Solo por un tema de actualización. Rusia tiene 367 casos confirmados, ¿verdad? Y un fallecido. Esos son los datos de Rusia. 199 seguro que es. No, estaba hablando de Moscú, perdón, los 199. Okay. Son en Moscú, a propósito de que el alcalde de Moscú ordenó el confinamiento de los mayores de 65 años. Y inmediatamente le preguntaron, pero esa medida no afecta al presidente Putin, que tiene 68. Le digo, no. No, porque él tiene que, por razón de su cargo, hay una excepcionalidad, ¿no? Y entonces ahora incluso a nivel de Moscú siempre se les va a dar una ayuda para el confinamiento a las personas mayores de 65 años de 50 euros, 4.000 rublos mensuales, ¿no? Y ya las fuerzas del orden público están haciendo práctica para la posible clausura de la capital rusa. Clausura para efectos de prevención, ¿no? Pero bueno, nada más. Hace 4 días la última encuesta de opinión entre los ciudadanos rusos, no solamente ya Moscú, sino trascendiente, decía que la preocupación de los rusos no es la pandemia, el coronavirus, no, es el tema de la situación económica. Lo que está ahora ya cada vez, y este es el comentario de mayor actualidad desde la perspectiva política, es si realmente se va a llevar a cabo el plebiscito convocado por Putin para el 22 de abril para ratificar por la vía electoral, plebiscitaria, las reformas constitucionales que harán posible que él pueda, hipotéticamente hablando, mientras no se concrete en la realidad vivida o experimentada, estar en el poder hasta el año 2036. Pero entonces ya incluso la presidenta del órgano electoral ruso ha empezado a decir que no es necesario un plebiscito porque ya ha sido suficientemente aprobada esa reforma constitucional a nivel parlamentario, tanto en la Duma como en la Cámara Alta, ¿no? No, pero lo que afecta también en estos tiempos son las convenciones de los partidos de Estados Unidos. Y es posiblemente, de continuar por varios meses en esta situación, las mismas elecciones de noviembre. Es que hablando de elecciones, ya Bolivia suspendió las elecciones que estaban previstas para el 3 de mayo. Ahora, Francia, la segunda vuelta de las municipales fueron suspendidas y ahora Monsieur Macron apela a la unión sagrada de los franceses, ¿no? Que los ha hecho grandes, ¿no? Y que les ha permitido superar todas las dificultades a lo largo de su historia, ¿no? Están presionando mucho al polaco de Ley y Justicia para que no haga las elecciones o para que se suspendan, pero se está haciendo el resistente. Y en el inconsciente colectivo y en los pocos conscientes de intelectuales que demuestren con lo que dicen y con lo que escriben en sus actos, pesa hoy más que nunca la hegemonía del Estado frente a la iniciativa privada. Entonces estamos, eso es de los grandes temas de ahora. Así es. Sí. Entonces, estamos ante una crisis neta y eminentemente global, pero hoy por hoy no existe una palanca global que los grandes adalides de la democracia, del neoliberalismo, del capitalismo, de la concepción del mundo, desde esos parámetros, no han podido encontrar. Y si lo han dado, no saben cómo manejarlo. La OMS está siendo muy criticada en ese sentido, ¿no? Es que la OMS es excelente para dar noticias, excelente para recomendaciones, etcétera, pero en contribuir, unificar, tratar de una estrategia común, muy poco. Pero es que, ¿dónde está la Unión Europea? Se preguntan los europeos. Pero te voy a decir una cosa, sin el afán de defender a la OMS. La OMS lo que tira son las líneas generales y luego le corresponde a cada país asumirlas o no. Es que estamos volviendo a la contradicción. Cuando se habló de procedimientos, de procesos integracionistas en las diferentes partes del mundo, a nivel regional, ¿ya? ¿Por qué nunca prosperó la integración centroamericana y se consolidó cuando es incluso anterior al proyecto europeo, lo que es hoy la Unión Europea? Porque se anteponía la soberanía nacional. Entonces estamos volviendo otra vez, a propósito de esta nefasta situación global, o producto de la globalización, a la contradicción entre soberanía nacional, cesión de soberanía en aras
de los organismos multilaterales, integradores, llámese Unión Europea, llámese integración centroamericana, en sus más en la Unión Europea. El fracaso más flagrante es ese, ¿no? Pero es que vos lo ves ahí en la Unión Europea, cada quien ha jalado para su lado. Por eso, es decir, ¿dónde está la Unión Europea? Ha tomado las medidas que ha considerado en su nación. O sea, la Unión Europea... No hay un lineamiento de la Unión Europea para la Unión. La Unión Europea, desde su comisión ejecutiva, ante esta pandemia, lo primero que hizo fue disparar el sentimiento nacionalista de sus socios, de los 27 que van quedando, que prohibieron el tráfico comercial de medicamentos. Tuvo que sacar una normativa, la Comisión Europea. ¿Cómo vamos a prohibir eso? En una crisis semejante, ¿no? Del tipo sanitario que está viviendo Europa. Bueno, es que lo que pasa también que gran parte de todo este problema reside precisamente en el concepto mismo de salud pública, sí, que ha sido desde los primeros años de este siglo, ha sido constantemente desdeñado, de forma tal que vos te encontrás que en España, por ejemplo, los gobiernos han sido que tenía uno de los mejores sistemas de salud del mundo, público cuando vos estabas, por ejemplo, ahora que es casi privado, alrededor de los seguros privados. Rajoy recortó 12.800 millones de euros, cambió de modelo del sistema universal al de seguros privados, excluyó a 800.000 inmigrantes inmigrantes no regularizados. El servicio médico fue totalmente desvalorado en términos de su profesionalización, ingresos y demás. Italia, en Italia el 22% de la población es mayor de 65 años y se supone que eso es uno de sus problemas. Pero también el sistema público ha sido totalmente desvalorizado. En España, por ejemplo, tiene cuatro médicos por 1.000 habitantes, que es levemente superior a la media de la Unión Europea, que es 3.6. Pero de esos, el 50% de estos médicos tiene casi 60 años, está a punto de retirarse. ¿Y qué es lo que ha pasado con 48.000 puestos que se pudieron haber generado? Se están fuera de Italia. Ahora, estos cuatro... Están fuera de Italia. De España. No, de Italia, estoy hablando de Italia, ok. Estos 4 son del sistema público. Estos 4 médicos por cada 1.000 habitantes son del sistema público. En general. En general, incluye sistema privado y sistema público. Ahora, estos 48.000 que se fueron, cuando el costo social, el costo pecuniario de los estudios de esta gente, 48.000, es alrededor de 600.000 euros por cada uno. Multiplicar y dividir. Ahora, fíjate cómo era la situación grave en Italia, y podemos hablar más de eso y las razones, etcétera, etcétera, que el secretario general de la Liga del Norte, Giuseppe algo, aquí lo tengo, por ahí lo tengo, fue el que le pidió al gobierno cubano que enviara a los doctores. No, en el caso de España fue Pedro Sánchez, ¿verdad? Sí. ¿Y quién pidió frijoles nicaragüenses para El Salvador? Nadie. Ahí, sí, se acaban de ir. Se acaban de ir, pero no, fue una iniciativa. Bueno, pues, pero... ¿los devolvió? No, ¿qué va a hacer? Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. El 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró pandemia al COVID-19, es decir, al coronavirus de Wuhan, el director general de la OMS dijo que esta es la primera vez que el planeta se enfrentaba a un virus que se convertía en pandemia, pero que era la primera vez que el planeta tenía la oportunidad de declarar una pandemia. Y a mí me parece que el caso italiano de Nonna Alma, 95 años,
es un mensaje esperanzador para el mundo. Esa es la gran esperanza, como una anciana de 95 años que contrajo el virus durante su tratamiento de 15 días de aislamiento, pues, y tratamiento médico, porque ella reside en un asilo, pues, una residencia de ancianos, se ha vencido al coronavirus. Entonces ella hoy es todo un símbolo en Italia, ¿no? O sea, porque incluso ahí estamos viendo las imágenes, ella ya pudo regresar a la residencia donde habita, ¿no? Y es una razón de esperanza en tiempos contradictorios, ¿verdad? Sobre todo para la globalización, ¿no? Como esta crisis global lo que está provocando ya, de hecho, es una desglobalización, ¿ya? Lo que pasa es que hay un primer oleaje de repliegue encerrándose, ¿no? al nacionalismo primario, por así decirlo, ¿no? Y no se han estudiado suficientemente los efectos de ese autoaislamiento a nivel nacional, de manera que el modelo de Estado al que hemos estado acostumbrados en términos generales, aunque no existan dos Estados iguales, se ha visto desbordado. El Estado como tal está desbordado por arriba, si se me permite la expresión, por las transnacionales, por los organismos multilaterales, y por debajo, y por los no gubernamentales también, y por debajo por los poderes locales, por las instancias locales. Por los movimientos sociales. Y por la ciudadanía misma. No, por supuesto, evidentemente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que va a prevalecer o a contribuir de manera más decisiva a la solución de la pandemia? Hombre, ojalá que la respuesta pudiese encontrarse en esa resistencia inusitada e inédita de una anciana italiana de 95 años, ¿no? Nonna Alma, además con ese nombre. Sí. No solamente es una esperanza, sino que metafóricamente, y con esto del mundo de los simbolismos, viene a ser el alma de la resistencia contra un virus que no está muy claro su origen. O sea, ya compartimos aquí con la audiencia las tres interrogantes que China pone sobre el tapete a los Estados Unidos a propósito del coronavirus, ¿no? ¿Por qué se tomaron esas decisiones? ¿Por qué Donald Trump se reía inicialmente y decía que era una gripe? Pero fíjate que hay una cosa antes, Cairo, que a mí me llama mucho la atención. Es decir, dado los números en Estados Unidos, dado los números en Europa, y me refiero exclusivamente a estas dos partes del planeta, porque se está produciendo desde hace más o menos 10 días, 2 semanas, un movimiento de tropas de Estados Unidos a Europa para el plan o el programa Defensa Europea 2.0, 37.000 efectivos militares norteamericanos han estado llegando a Europa para participar en un ejercicio de defensa contra Rusia, supuestamente, que es el gran peligro de Europa. Pero en este momento en que los casos aumentan de la forma en que están aumentando, en que están ocurriendo las cosas que están ocurriendo, movimiento de tropas y gastos militares exigidos, además, no solamente, vamos a decir que Estados Unidos haga con sus reales charanga, pero este movimiento exige para Europa mover también dinero para gastos militares en vez de destinar dinero para asuntos de salud. Pero más que eso, acordate de la gripe española en el 18. La gripe española que resultó que no era española. Que no era española. Sí. Pero entre otras cosas, ¿quiénes la llevaron y quiénes la profundizaron en Estados Unidos? Los soldados de regreso a Estados Unidos de la Primera Guerra. De la Primera Guerra. ¿Cuántos millones fueron? ¿Cuántos millones de muertos? 60 millones. Sí. Estamos hablando de hace poco más de un siglo. Inicios del siglo XX. Sí. Entonces, vienen inmunizados estos soldados a Europa. Y si vienen inmunizados... ¿De dónde se inmunizaron? ¿De dónde se inmunizaron? Sí. Porque además de las tres preguntas que está diciendo, que está relatando Humberto, el viceministro de Relaciones Exteriores fue muy claro.
y dijo de que ese virus fue introducido por miembros del ejército norteamericano a China. Y Trump respondió, entre otras cosas, cuando habla del virus chino específicamente, ¿verdad? Y a Irán, el ayatollah dijo de que eso fue hecho exactamente alrededor del código genético de los iraníes y que es un arma biológica. O sea, también están esas... Lo que pasa es que hay varias teorías. Pero es que además hay una cosa flagrante, pues, de evidencia que no sé cómo van a querer ahora ocultar. Trump decidió el 11 de marzo prohibir los vuelos norteamericanos a Europa. ¿Cuándo decidió el movimiento de tropas? A posteriori. Y eso está íntimamente vinculado con la incógnita que planteaba Cairo. Están inmunizados esos 37,000 soldados norteamericanos, que además están desembarcando en Italia, tengo entendido, en todo el Mediterráneo, están siendo desplegados. Entonces, solamente para dar una idea, voy sobre los 10 países en donde hay más casos en este momento, quitando a China, ¿verdad? Porque nos referimos a Europa. Italia, España, Alemania, Francia, Suiza, el Reino Unido, Holanda, Austria, Bélgica, Noruega. Esos son los países europeos. Es decir, aquí saqué fuera a Corea del Sur porque no nos interesa para este caso, Irán, el mismo Estados Unidos y China. ¿Ah? Pero es decir, ahí vemos que entre los países más afectados, la mayoría está en Europa. Grados de afectación. Con diferentes grados de afectación. Pero aquí te estoy diciendo, a ver, Noruega, que es el menos afectado de estos que mencioné, tiene 2.500 casos, 162 nuevos en las últimas horas. ¿Y cuántos muertos? ¿Ah? Tiene 10 muertos. ¿Ah? China, que ya hemos dicho, China reportó 39 casos nuevos en la última hora y 9 muertos. Pero hay un dato que no hay que perder de vista a propósito de muertos. España ya superó los muertos de Italia. No. No. Italia superó y casi duplicó los muertos de China. Italia tiene 6.077 muertos. No lo duplicó, pero sí lo pasó, pues. Sí, pero es decir, 6.077 versus 3.270 de China. Ahora el problema es el siguiente. Vos tenés el número de casos afectados en Italia versus el número de muertos. Y ese porcentaje está alrededor del 8 punto tantos por ciento. Casi que es el doble, casi más del doble de lo que fue en Asia, por ejemplo. Sí. Pero si vas al caso de Alemania, se te cae totalmente. Así menos es. todavía que Asia. Sí, o sea, porque de 29.000 casos en Alemania hay 118 muertos nada más. Esa proporción, ¿verdad? Es la que se debe ver. Primero, como región, por supuesto, pero también atendiendo a las características y a las medidas de los países. Porque en el caso específicamente de Italia, encontrar la mayor cantidad de errores que se pudieran haber dado. Y es una de las cosas que mucho se ha criticado en España, la forma como se manejó Italia, y han pedido los españoles al gobierno justamente que no maneje las cosas como se manejaron en Italia. Hay que recordar que Italia, los primeros casos, hizo cuarentenas. ¿Ah? Pero ¿cómo fueron esas cuarentenas? Regionales. En el norte. Pero ¿cómo fueron esas cuarentenas? Porque China hizo cuarentenas muy criticadas. China cerró ciudades enteras. 56 millones de personas. Dos veces Italia. ¿Qué hizo Corea del Sur? Que Corea del Sur es de los que menos se habla, y Corea del Sur ha tenido una efectividad muy importante en el control, en poder frenar el coronavirus. ¿Ah? Y de eso poco se habla, de esa experiencia de Corea del Sur también. Sí, con los driving-ins y todo. Sí. Bueno, pero el caso es que en el caso de Italia específicamente, encontrás que cuando se hicieron la cuarentena, fueron al norte. La gente del norte se desplazó al sur. No hicieron nada. ¿Ah? Así es. Y hay 200.000 personas que han sido devueltas a su casa por andar en la calle. Hay 50.000 personas que están siendo procesadas por reincidencia de haber encontrado en la calle, etc. Ahorita, uno de los doctores chinos que llegó hace poco dice: yo todavía no comprendo estas medidas estrictas. Yo veo un montón de gente caminando por la calle y sin mascarilla. Sí. Sí, pero en Estados Unidos, por ejemplo, quienes han visto imágenes de Estados Unidos,
Esta es la época de las festividades estudiantiles por primavera, el Spring Break, ¿no? Sí. En Miami Beach hay dos imágenes, una imagen que tiene que ver con la policía uniformados de azul y con la policía ya con uniformes distintos, con uniformes más verdes que azules, disparando contra la gente en Miami Beach, porque la gente no hace caso y sigue ahí aglomerada, ¿verdad? Disparando con lo que sea. Con cierto tipo de arma antidisturbios, pues, antidisturbios, ¿verdad? Con elementos disuasorios. Pero disparando además a quemarropa, para poder sacar a la gente de los tumultos, de las aglomeraciones, más que tumultos, de las aglomeraciones en que están en este momento en algunos lugares. También la gente tiene que poner de su parte, me parece. Por supuesto. Sí. Pero además hay que juzgar cada caso de nuevo según su condicionamiento. Sí, me gustaría en este sentido hablar de México, porque de alguna manera hablamos de Nicaragua también. Hacemos la pausa y hablamos de México. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua. En México, decía Cairo, para tocar México, hay 316 casos confirmados, 65 nuevos de las últimas horas, 2 fallecidos y 4 recuperados. Gran parte de esos están en Jalisco y en Monterrey, que están cerca de Estados Unidos, de la frontera norte, sí. Pero bueno, AmCham de México dice de que los productos piratas que el mercado informal vende en México, sobre todo en el famoso mercado de Tepito y parecido en la... el oriental, exacto, los orientales de México, ¿verdad? El Estado mexicano deja perder 43 mil millones de pesos mexicanos. Pero bueno, ese es un dato introductorio. En general, se prevé en México, y estos datos los tomo del proceso de esta semana, se prevé una caída del PIB hasta de un 4.5% en el año 2020. 31.3 millones de personas forman el mercado informal, equivalente al 56.2% de la población económicamente activa. Esto tiende a aumentar ampliamente. Tiende a aumentar sobre todo si le agregas a los trabajadores agrícolas que dejan de estar trabajando luego de la estación de exportación, etcétera, o de las complicaciones que tienen por efectos de la exportación. La idea del artículo básicamente que la crisis impacta al sector formal indiscutiblemente, y lo estuvimos viendo en el caso de Estados Unidos, Europa, etcétera, pero afecta muchísimo más al sector informal. Y la economía cuyo nervio es el sector informal, y te estoy hablando de México, ¿verdad? Que tiene el TLC con Estados Unidos, que exporta cantidades de millones, pero todavía tiene el 56 punto tanto de mercado informal y aumentando. De ahí para el sur, ¿verdad? Esa proporción es dominante en términos del mercado informal, incluyéndonos, por supuesto, nosotros. No, pero además es informalidad mercantil que está estrechamente vinculada al turismo. Claro, sí. Claro, por supuesto. Sí. Como siempre dicen, las crisis del capitalismo, entonces, los más pobres son los que más la sienten. Y entonces, desde esa perspectiva, cuarentena, ¿qué quiere decir cuarentena? En términos de la economía popular. Quiere decir que lleva un hacinamiento 40 días, que cuidado que es peor que la receta, ¿verdad? Y el diario vivir, la ingesta diaria, el que vende para comer todos los días, ¿qué va a hacer? El que si no vende no come. Y además empieza con una desnutrición fuerte. O sea, desde esa perspectiva hay una doble moral en todo esto. Y el artículo que estoy haciendo mención se llama, entre otras cosas, el coronavirus es un virus de clase. ¿Ah? Aparecido en la revista Procesos de esta semana. Exacto. ¿Ah? Sí. De manera que, y si a eso
Si a esa situación que ya de por sí es complicada, le agregás oposición política que agarra cualquier situación para restregártela en la cara, una polarización de posiciones, una difusión de noticias falsas. En Guanajuato, 25 más, en Tapachula, 120, etcétera, ¿verdad? Igualmente puedes decir Río, puedes decir Chuntali, puedes decir León, ¿verdad? Entonces, en esa situación, en ese escenario politizado, polarizante, radical, extremista, eso hace, entre otras cosas, que cualquier gobierno en esas circunstancias pierda credibilidad en términos de las medidas que toma y en términos de la comunicación que usa. Y eso debilita al Estado. Y eso debilita al Estado en su afán de contener el virus. Sí, pero fíjate que cuando yo menciono al Estado no estoy hablando de las instituciones públicas. Debilita al Estado es a la nación como tal, porque es decir, es todo el mundo, todos los que conforman ese Estado, todos los ciudadanos que conforman ese Estado quedan debilitados justamente ante la falta de una guía única para la atención, para la contención, que es de lo que se trata esto. Porque aquí ya no se trata de evitarlo, ya esto es inevitable, ya es inevitable. Aquí lo que hay que trabajar es la contención. Pero justamente lo que vos decís es lo que se tiene que hacer, no a nivel de Estado, a nivel de nación. Sí, no, aquí la situación está para sumar, no para restar. Está para unirse, no para seguirse dividiendo. Y ese es un elemento básico de salud pública para tener mejores herramientas para combatir esta enfermedad. Sí. Pero sí es que la metáfora, desafortunadamente, o afortunadamente, yo no sé en estos momentos cómo catalogarlo, habría que ver los efectos finales. La metáfora principal del aislamiento son los muros. ¿Quién empezó a hablar de muros en el mundo? Donald Trump. Y no es que sea el gran culpable. ¿Cuáles son los efectos del unilateralismo? Cuando un multilateralismo bien entendido, mejor ejercido y eficientemente aplicado es lo que está necesitando esta crisis global que hoy le llamamos pandemia. ¿Y por qué se llama coronavirus? Yo le suelo poner, ¿por qué tiene origen monárquico, nominalmente hablando? ¿Ya? Cabe preguntarse, pues. Y no es que sea muy traído por los pelos, que tenga que ver. Pero bueno, ¿cuál es la esencia del poder omnímodo? Cuando se quiere aquí presumir de un águila imperial que es el adalid de las libertades para matar a la gente, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué significa el muro? ¿Quién disparó el detonador para que el Reino Unido o la Gran Bretaña se fuera de la Unión Europea y el proyecto integracionista comenzara a hacer aguas, por utilizar una expresión muy castiza a la española, ¿no? ¿Y por qué no se ocupó? ¿Por qué Europa, la Unión Europea, ha sido incapaz de afrontar la primera oleada migratoria en el 2015? Ya no digamos ahora mismo, ¿ya? Y esos efectos, ¿cómo se van no a controlar? ¿Cómo se van a paliar? Porque ¿a qué induce el aislamiento preventivo, sanitario? Quieras o no, induce al individualismo, desde la denominada eufemísticamente distancia social, los 2 metros. Lo que no quiere decir que no se tome medidas, ¿verdad? Pero que hay que comprender la naturaleza de cada sociedad y de cada Estado. Sí, pero es que no puede ser estar imponiendo, y ya es desafortunadamente, medidas a posteriori, cuando no se fue, no se quiso, no es que no se fue. En la mayoría de los casos, como es evidente, y en ese caso es tristemente paradigmático, no decir que fatalmente paradigmático, el comportamiento irresponsable de Donald Trump, cuando decía, no, esto es controlable. ¿Ya? Y ahora te vas. Y eso es de China, nada más. Por eso el no virus tiene chino, nada que ver con nosotros. O sea, el virus chino, como en su día fue la peste española, y nada que ver, ¿no? Sí. Ni uno era española, ni el otro era chino. Sí. Y entonces, las medidas de prevención, que es en las que se está enfatizando en este país, y se está apelando no al inconsciente, sino a la conciencia colectiva, derivada de la capacidad organizativa,
comprobada y puesta en práctica en otras circunstancias. La capacidad de respuesta nacional en la prevención de desastres. ¿Cuál es la diferencia de esta pandemia con cualquier otro desastre natural? Sí. Ahí quiero yo acotar sobre un par de experiencias personales. Estuve en un establecimiento comercial el sábado, si no me equivoco, y el celador de entrada me indicó que en la puerta, en la pared contigua a la puerta había un expendedor de alcohol gel para poderme poner alcohol gel al entrar al establecimiento. Muy bien. Hasta ahí bien. Llegué a otro establecimiento y entonces sonará muy cómico, pero es realmente trágico. El celador tenía una botellita de alcohol gel y cada persona que entraba al establecimiento, él se echaba alcohol gel sobre los guantes, porque tenía guantes. Entonces, cada persona que entraba, él se echaba y me llamó la atención, porque cuando yo entré lo vi que chuc se echó. Yo pensé, bueno, en este momento se está echando. Pero de reojo volteé a ver para atrás, porque entró alguien más detrás de mí y se volvió a echar. Entró otra persona más y se volvió a echar el celador. Es decir, no estaba ofreciendo alcohol gel, se estaba echando él. ¿Para qué tanto alcohol gel? Pero sobre los guantes. ¿Eh? Sobre los guantes, sí, sobre los guantes. Luego entré a otro establecimiento y le pregunté, porque todos los trabajadores, incluida la gente de la bodega, tenían guantes y nasobuco. Entonces, ¿cuál había sido la decisión? Dice que llegaron al establecimiento varios clientes y les armaron un alboroto, que si ahí no se protegían, que ellos no volvían a llegar a ese establecimiento. Entonces, efectivamente, se pusieron guantes y nasobuco. Sin embargo, le pregunto, ¿y cada cuánto se están ustedes cambiando los guantes? 2 veces por turno. ¿Y cuánto es su turno? De 8 de la mañana a 8 de la noche. Es decir, en 12 horas, supongo yo que para almorzar se quitarán los guantes. ¿Qué están logrando con eso? En mi opinión, nada. Es decir, de cara al público que están atendiendo, nada. Además, que tenía el nasobuco, en vez de tenerlo aquí, lo tenía en la barbilla. Entonces, porque sofoca, dice, andarlo todo el santo día. Entonces, ¿qué es lo que de esto a qué voy? Las medidas de prevención hay que leerlas, hay que entenderlas y hay que acatarlas como corresponde. La mascarilla tiene una función específica. Vi a alguien que se bajó de su carro con mascarilla y guantes, fue a un establecimiento, salió del establecimiento, con los mismos guantes y la misma mascarilla se volvió a subir a su vehículo. ¿Qué hizo? Nada. Sí, pero hay un factor de imagen, ¿verdad? Que cuenta, no deja de contar. Sí, pero no hizo nada. No, yo sé que no hizo nada. Lo que no decir qué tipo de imagen. Si es lógica, ridícula o una combinación de las... No hizo nada. Entonces, seguir las indicaciones, buscarlas, leerlas. No confíe en la información del Estado de Nicaragua. Está bien, no confíe, busque las del OPS. Si las de Nicaragua son las que está mandando el OPS y la OMS. Esas son las indicaciones que está mandando el Estado de Nicaragua. Si aquí no se ha inventado ningún protocolo. Por eso, entonces, ¿no creen en las que tiene el Estado de Nicaragua? Bueno, busque OPS, busque OMS y sigue esas indicaciones. Pero es más fácil, según la lógica que estamos viendo con lo que está pasando en México, decir que son falsas esas informaciones y de paso agregar 50 en San Pedro Lobo y 30 en Jinotega. Pero entonces además no siga las indicaciones que aparecen en las redes sociales, busque a la fuente. Es que es importante buscar a la fuente. Eso es importante. No a las redes sociales, a la fuente. La fuente es la Organización Mundial de la Salud. Si no cree en Nicaragua, busque a la Organización Mundial de la Salud y siga esas indicaciones. Esas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, no las que dicen la fuente, las redes sociales. 1. 2. Asista a un centro de salud, sea público, sea privado. Usted verá cuáles condiciones tiene usted para que lo chequeen en el caso de presentar síntomas. En el caso de presentar síntomas, no deje de ir, y especialmente si tiene los síntomas, aíslese para no contagiar a sus congéneres, a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares. Eso me parece a mí que es lo más importante que tenemos que hacer en este momento. Y lavarse las manos. Por supuesto, lavarse las manos para todo. Hay que esmerarse en el lavado de manos. Muchas gracias, Cairo, Humberto, por haber estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.
Chao.